Foucaultianos, en especial aquellos focalizados en los procesos de subjetivación y el racismo. Actualmente lleva a cabo una investigación doctoral sobre los procesos de verdad en el discurso de la limpieza de sangre, titulada Limpieza de sangre, extracción de la verdad de sí. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer la invitación a este evento. No conocía esta institución, nada más había escuchado de ella, muy bonita en realidad. Y bueno, en un primer momento parece que el tema no tiene nada que ver con lo visto anteriormente. Sin embargo, pues algunas de mis fuentes resulta que están precisamente en la biblioteca José María Lafragua, en su fondo antiguo. Ahorita, bueno, en un momento se va a entender por qué. Bueno, la ponencia está titulada como La limpieza de sangre en los tiempos de Miguel de Cervantes, una genealogía de un protorracismo. ¿Ok? Bueno, en México normalmente se tiene la idea de que el racismo es algo para algunos que no existe, ¿sí? Y que solo toma la forma de un clasismo, en realidad. Sin embargo, como que la realidad misma de México nos muestra que esto no es del todo real. En México existen discursos o enunciados como el de hay que mejorar la raza, el de es bonita, o sea, morenita pero bonita, ¿no? Morenito pero bonito. O sea, son constantes, son de repente enunciados sutiles con los que vivimos siempre. Y bueno, normalmente también cuando se habla de racismo, se habla de, vamos a decir, la población de abajo, ¿no? O sea, ya sean indígenas, ya sean personas catalogadas como pobres. Muchas veces no se toma en cuenta cómo es que también se han configurado, vamos a decir, las clases altas. Entonces mi investigación trata más sobre este aspecto, cómo en México se ha configurado una especie de élite blanca, ¿no? Que tiene también determinados, vamos a decir, se me fue la palabra ahorita, beneficios, ¿no? Y bueno, parte de esta conformación de las élites la tenemos que rastrear hasta los principios del siglo XV o XVI en México. ¿Sí? Y bueno, estos siglos XV y XVI en nuestro país coinciden también con la existencia de este autor, ¿no? Miguel de Cervantes. Él vivió entre estos dos siglos. Vamos a ver cómo es que entra Miguel de Cervantes en esta cuestión. Primero, explicar qué es la limpieza de sangre. Bien, cuando escuchamos la palabra sangre, pues nos puede hacer referencia a una cuestión de linaje, ¿no? Hemos escuchado sobre la sangre azul de los reyes y de cómo esta sangre, pues, se vinculaba con beneficios, ¿sí? Hablamos de la configuración de élites, de la nobleza, etc. Pero bueno, la limpieza de sangre es un discurso protorracista movilizado contra las poblaciones judías en la España del siglo XV. Nace en Toledo en 1449. En esta ciudad, pues muy importante en aquella época, resulta que existió un momento en el que hubo una recaudación de impuestos. Había grandes conflictos, en verdad ya políticos, que se venían arrastrando, pero bueno, resulta que a quien ponen a recaudar estos impuestos, pues es un sujeto converso,
¿Quiénes eran los conversos? Aquellos judíos que por presión, sobre todo de no morir, se convertían al cristianismo. ¿Sí? Por un momento fueron muy bien aceptados, pero resulta que, vamos a decir que dada la condición de su judaísmo y de a lo que se habían dedicado por muchos siglos, que son cuestiones comerciales o de usura, pues coincidía en muchas ocasiones que aquel converso pues también resultaba ser una persona rica, ¿no? En ese momento. Bueno, ponen a este personaje a recaudar impuestos y esto despierta el enojo de gran parte de la población, ¿no? De por qué un converso, un ex judío, nos va a estar a nosotros, ¿no?, quitando nuestro ingreso. Bueno, esto despertó una gran movilización que terminó con la implementación de los estatutos de limpieza de sangre. ¿Qué pasa con la limpieza de sangre, el estatuto? En el estatuto se menciona o se pide que quede prohibido que cualquier persona con antecedentes judíos tengan acceso a puestos importantes en el gobierno. ¿Sí? Cabe mencionar que los estatutos, si bien pueden provenir por parte de algunos individuos vinculados a la Iglesia, no formaron parte de la Iglesia misma. Es decir, en un primer momento no fueron aceptados ni por el Papa ni por una autoridad eclesiástica así de alto valor. Podemos decir que es un estatuto que surge desde abajo, ¿no?, desde las prácticas, desde el púlpito casi. Bien, esto se suma que, bueno, la limpieza de sangre no es algo que nada más surge en el siglo XV, ya se viene arrastrando un poquito desde el siglo XIV con todos los movimientos pues, antijudíos, ¿no? En la historia de la Europa medieval es recurrente la idea del judío como causante de muchos de los males que atañen a los cristianos. Se les acusó de provocar pestes, ¿sí?, de envenenar los ríos. Se les acusó también de haber matado a Jesús, ¿no?, esto que se conoce como el deicidio. Entonces es una población pues, que ya sabemos ha sido atacada constantemente. Sin embargo, o sea, la pregunta es, ¿podemos hablar de que eso sea racismo? O sea, para una parte de los investigadores, pues sí se podrían dar aquellos elementos, ¿no?, para pensar esto como un racismo. Sin embargo, hay otros que no. Y bueno, aquí es donde viene la cuestión de la genealogía. Yo estoy tomando para mi investigación el concepto de genealogía de un filósofo sociólogo que se llamó Michel Foucault, un filósofo francés que siempre estuvo como muy interesado por los temas que se vinculan con aquellos que conocemos como los marginales. ¿Sí? ¿Quiénes son los marginales? Pues aquellos que están pues, más lejos del centro. En el centro podemos tener a la persona blanca, alta, guapa, rica, y mientras más nos vamos alejando de ese centro, pues llegamos al marginalismo, ¿no? Bueno, él estaba tan interesado en estos marginales que de repente también tuvo interés por aquellos que pasaban esa línea de lo marginal. ¿Como quiénes? Los locos, ¿sí? El primer libro de Foucault se llama Historia de la locura en la época clásica, donde habla sobre la sinrazón. Locos, los criminales. Uno de los libros más importantes de Foucault se llama Vigilar y castigar, donde nos habla sobre cómo se creó la prisión. Bien, tiene una historia de la sexualidad en la que algunos dicen que no hay sexo, ¿sí?, que se van desilusionados porque no hay nada de sexo, pero hay un estudio sobre cómo es que la sexualidad es ese punto de encuentro entre la disciplina y el cuerpo.
En fin, es muy variado este autor, y yo estoy retomando el concepto de genealogía. Bien. Una genealogía podría decirse que es una especie de contrahistoria. ¿Cómo ejemplificar esto? Imagínense, si yo quisiera hacer la historia de la prisión, si yo pensara simplemente como historiador, me voy hacia fuentes que me hablen acerca del calabozo, por ejemplo, ¿no? Y la descripción de los calabozos y cómo el calabozo se fue transformando. La genealogía piensa diferente, ¿sí? La genealogía trata de encontrar otro tipo de unidades. En este sentido, si yo quisiera hacer una historia de la prisión, pues tengo que pensar sobre todo en el castigo. ¿Sí? Es una historia del castigo. Y cómo es que, por ejemplo, en Francia, en el siglo XVIII, para castigar se podía descuartizar a alguien en una plaza pública de una manera muy racional, porque hasta estaba por escrito cómo se tenía que hacer, en qué momento le iban a cortar una pierna a alguien, cómo se le iban a cortar, cómo lo iban a aventar al fuego y cómo las cenizas tenían que ser aventadas al viento al final de todo eso. O sea, por eso digo que es muy racional. Algunos van a decir que es bárbaro, ¿no? Pero en la mentalidad de ese siglo XVIII se va siguiendo paso por paso. ¿Cómo de eso se pasa al encierro? ¿Sí? Pues bueno, Foucault nos va a decir que primero tiene que existir el concepto de libertad, que nosotros lo damos por hecho, pero que si analizamos bien los siglos XVI y XVII, cuando hablamos de feudalismo, hablamos de relaciones feudales, hablamos de relaciones de servidumbre, y bueno, esas relaciones de servidumbre se tuvieron que romper con la Revolución Francesa, y es donde aparece la libertad, la igualdad, la fraternidad. Entonces la libertad no existe del todo en el mundo antiguo, ni en la Edad Media. Para nosotros es algo ya dado, ¿no? Tanto es dado que por eso se castiga, ¿no? Con quitar la libertad. A eso me refiero con la genealogía. Es como pensar diferente la historia y encontrar esos momentos donde existe un corte. Entonces, la cuestión es aquí encontrar un corte con el racismo. Lo que pasó en la limpieza de sangre es racismo. Si lo pensamos con Foucault, no es racismo, ¿sí? A pesar de que haya muerte, a pesar de que haya destrucción, para que el racismo exista, tiene que existir la biopolítica, ¿sí? El momento en el que el Estado se hace cargo de la vida de los ciudadanos y selecciona quiénes son aptos para formar parte de la nación y quiénes no. Y tratar, a veces de maneras muy directas y otras de maneras muy sutiles, de acabar con esa parte de la población, ¿sí? Entonces, la cuestión de los judíos no puede ser racismo en este momento, porque a ellos se les permitió siempre convertirse al cristianismo. Te convertías al cristianismo y para la iglesia ya no había problema. Cuando los estatutos de limpieza de sangre surgen, el Papa está en desacuerdo con ellos, Sixto IV, está en desacuerdo con ellos porque son estatutos que están implementando las instituciones de abajo, ¿no? Los colegios, instituciones que tenían que ver con la guerra. O sea, no era la iglesia como tal quien decía, por haber sido judío, no mereces un puesto público, ¿sí? Bueno, ¿esto cómo se relaciona con el momento actual? Pasarlo. En una ocasión, viendo TikTok, no hace mucho, me salió un video donde se hablaba de la genealogía de Claudia Sheinbaum, ¿sí? Y aquí el autor del TikTok o de esta investigación, pues decía las cosas así como de manera muy normal, ¿no? Sin importancia. Pues Claudia Sheinbaum pertenece a un linaje de judíos
por ambas partes. Tenemos del lado del Papa judíos ashkenazis, que son de la parte central y de Europa del Este, y del lado materno judíos sefaradís, que vendrían de la parte de España. El sefaradí es el judío del que se habla en la limpieza de sangre, ¿no? De España y de Portugal. Y bueno, ¿esto qué? Puede parecer muy inocente, pero ¿por qué se hace? Es lo que yo me puse a pensar, ¿no? Y bueno, resulta que aquí ya no encontré la imagen tal como yo la vi la primera vez, pero en lo que yo vi por primera vez venía el origen judío y aparte se le ponía la palabra también comunista. Que el comunismo y el judaísmo han estado vinculados, ¿no? De manera histórica. O sea, judío es una palabra que atañe a peligro, el comunismo es también una palabra que atañe a peligro, ¿no? Estamos vinculando ambas cosas. Entonces, esta genealogía, pues yo luego le vi esos tintes políticos y me recordó también el trabajo de investigación. Con el mismo TikTok por ahí me apareció la genealogía, pero de Xochitl Gálvez. Y bueno, resulta que en su genealogía hasta encontramos indios caciques e indios tributarios. ¿Cuál es la intención? Dar una idea de una persona que pertenece o que viene de descendencia extranjera, que tiene en su ascendencia el judaísmo, con todos los prejuicios que puede haber acerca del judaísmo y también del comunismo. Y del otro lado tenemos a Xochitl, que bueno, de un origen indígena, de indios tributarios, caciques, pues bueno, siempre haciendo énfasis en este nacionalismo, ¿no?, que nosotros tenemos. Así que, o sea, el tema yo creo que tiene relevancia en la actualidad. Estamos viendo algo parecido a lo que ocurría en esta región durante el siglo XV, XVI. La limpieza de sangre llegará a México, como también lo hicieron algunos de los judíos conversos, ¿sí? Con Hernán Cortés, bueno, desde los viajes de Colón, ya se sabía que venían judíos a esta región, o por lo menos personas ya conversas, porque coincide el año del descubrimiento de América, entre comillas, 1492, con la expulsión de los judíos, 1492. Quien no quería convertirse al cristianismo, pues va para afuera. Y bueno, a América llegaron desde muy temprano estos conversos o judíos o judaizantes. Muy bien. Bueno, cuando hablamos de la limpieza de sangre, inmediatamente también viene a nuestra mente la institución de la Inquisición Española. Una Inquisición que se encargó de perseguir la herejía, una Inquisición que nació en Francia, en realidad, por ahí del siglo XIV, como persecución contra los tártaros, que eran una especie de secta que se desprendió ahí del cristianismo. La cuestión de la herejía es que pues, prácticamente puedes ser hereje al cuestionar uno de los dogmas. Puedes creer en Dios, puedes creer en Cristo, pero si de repente no crees que haya un Espíritu Santo, eso te convierte en hereje. Poner en duda alguno de los dogmas. Los tártaros pues pertenecían a este grupo de personas que de repente no podían o no, parece que su razón no los hacía seguir todos los dogmas. Bueno, muy pronto, por esta misma cuestión de la existencia de judíos, moros y cristianos en la península ibérica, se hizo necesaria una inquisición y bueno, una persecución
de todo aquel converso que recayera en prácticas judaizantes, que podían ser desde no comer cerdo, no salir los sábados, ser sospechosos incluso del olor que emanaba de su casa, porque bueno, los conversos, los judíos, no cocinaban con manteca de puerco, lo hacían con aceite. Entonces incluso hasta el olor de la casa ponía en evidencia a una familia de ser judía, de estar judaizando, como se decía en la época. Esto podía terminar en un auto de fe, que eran esos momentos en los que se hacía todo un show, un espectáculo, una exhomologesis, como le llama Foucault, en la que los herejes, los pecadores, se reconocen como tales y tienen que aceptarlo de manera pública. Los autos de fe podían terminar en unos azotes, en humillación o en la hoguera, dependiendo de lo que hayas hecho. Por ejemplo, si eras converso y habías judaizado, te habían descubierto haciendo alguna práctica propia de los judíos, tenías un momento de redención. Vamos a decir que te reconciliabas con la iglesia y prometías no hacerlo nuevamente. Pero si te cachaban de nuevo, ahí sí, lo más seguro es que terminaras en la hoguera. ¿Bien? Si tú te escapabas, no daban contigo, en el auto de fe se tenía que quemar, aunque fuera una efigie, una estatua de madera que te representara. Pero el chiste es que algo tenía que terminar en la hoguera, ¿sí? Muy simbólico también esta cuestión del auto de fe. Aquí lo que se ve en la ilustración es un cuadro titulado Profanación de un crucifijo, familia de herejes azotando un crucifijo. Esto pasó en 1630 en Madrid. Esta es la representación de lo que se dice que ocurrió en una casa de judaizantes, donde ellos colgaban un Cristo de cabeza y lo azotaban. Y dicen que en una de esas el Cristo empezó a sangrar. O sea, también esta parte de la ficción, ¿no?, a la que se llegaba a la hora de las acusaciones. Pues bueno, toda la familia terminó en el auto de fe de 1632. Se llegaban a decir muchas cosas de los judíos que hacían este tipo de prácticas o que secuestraban niños y los mataban como a Cristo, ¿sí?, y que bebían su sangre. Todo esto siempre tenía este tipo de discursos se renovaban precisamente en esos momentos políticos de conflicto. Si 1632 coincide con el arribo del conde Duque de Olivares, que fue un reformador muy importante de la época, quien dijo: ¿por qué expulsamos a los judíos si tienen muchos negocios, pueden apoyar a la península? Entonces hay que remediar algo, ¿no?, para que ellos regresen y haya una economía más estable gracias a ellos. Entonces eventos como estos, ya exagerados, pues responden a ese momento político, ¿sí?, en el que los cristianos nuevamente tienen que estar en defensa, ¿no?, de este regreso de los conversos. Muy bien. Bien, precisamente este contexto de la limpieza de sangre, de la pureza, de este conflicto político, si nosotros queremos encontrarlo, podemos tener muchas fuentes. Para la limpieza de sangre existen muchos documentos en México en los que encontramos las llamadas probanzas de limpieza de sangre. ¿Qué eran estas? Eran expedientes que uno presentaba ante las autoridades. Si querías entrar a una escuela, por ejemplo acá, tú tenías que presentar
sí, tus exámenes, ver que eres capaz y todo, pero un expediente donde se demostrara que ninguno de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, habían sido judíos, o que habían sido convertidos, o que habían tenido relación con el Santo Oficio, o sea, que no habían sido juzgados por la Inquisición, ni nada de eso. Tenías que estar limpio, a eso se refiere la limpieza de la sangre, limpio de esas manchas, limpios del pecado, ¿no? Porque el pecado, según esta época, se transmite del padre al hijo, los hijos, sucesivamente. Y sobre todo el gran pecado de los judíos, que es haber matado a Cristo. ¿Ok? Entonces, encontramos todos esos expedientes en México, en el Archivo General de la Nación. Vamos a encontrar toda una parte que habla sobre la Inquisición, ahí sobre todo, pero también en aquellos que tienen que ver con órdenes religiosas. Yo quería entrar a una orden, tenía que probar mi limpieza de sangre. Yo quería ser reconocido como noble, tengo que probar mi limpieza de sangre. Encontramos muchos expedientes al respecto. Y ahí es donde yo vinculo este tema también con la cuestión de la biblioteca La Fragua, porque yo he sacado algunas de mis fuentes precisamente de este lugar. En este lugar, como perteneció a los jesuitas, de repente fue Colegio del Espíritu Santo, hay expedientes completos donde se les pide a los alumnos estar, sí, apadrinados y todo, pero también presentar sus probanzas de sangre. ¿Cómo se demostraba la probanza de sangre, la prueba de que tenía sangre limpia? A través de los testimonios. Tú tenías que ir con tus personas ya seleccionadas y estas, ante un escribano, ante las autoridades, daban fe de que primero eras hijo legítimo de tal persona, que te conocían, que habían convivido contigo, que eras una persona honesta, que eras una persona cabal, buenas costumbres, ¿sí? Con el tiempo hasta va a aparecer lo de buena higiene. O sea, conforme nos vamos yendo al siglo XIX, empieza a entrar más la moral que la religión. O sea, estas probanzas de sangre en México, por lo menos estuvieron desde el siglo XV, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. ¿Sí? Justo cuando Estado y religión se separan, hasta ese momento. Entonces, mis fuentes han sido estas que encuentro en este tipo de archivos, y bueno, son las que he consultado. Pero para la investigación, aparte de esas fuentes, pues yo también he pensado en cómo se puede ver este mismo discurso en otros ámbitos, como es el de la literatura. Y ahí es donde entra esta cuestión de Cervantes. ¿Sí? Pues bueno, quien haya leído El Quijote se dará cuenta de que existe un discurso acerca de la nobleza, acerca de la hidalguía. El Quijote es un hidalgo, es decir, un estrato bajo de la nobleza que tiene algunas pertenencias y que, como todos sabemos, se ha trastornado un poco por esta cuestión de la lectura de novelas de caballería. Un día cualquiera se le ocurre ya sentirse un caballero, un don, y salir a sus aventuras. Son muchas las aventuras del Quijote, son muchos los momentos, y en algunos de ellos, algunos investigadores han encontrado precisamente esta cuestión de la limpieza de sangre. Sobre todo en el personaje de Sancho Panza, que es un individuo del campo, ¿no? Bucólico, se podría decir. Y eran normalmente los campesinos quienes más se sentían orgullosos de ser cristianos viejos, de ser limpios de sangre. ¿Por qué?
sobre todo por la cuestión de que en el campo el judío no tenía su lugar natural. El lugar del judío es la ciudad, porque ahí es donde hace sus negocios, donde comercia. En el campo no tanto. Así que muchos campesinos se decían a sí mismos cristianos viejos y estaban seguros, 100%, de que en su linaje jamás hubo judíos. Esto es lo que viene a representar, por lo menos, el personaje de Sancho Panza. Se ha mencionado también sobre el mismo personaje de Miguel de Cervantes, a quien se le cree pudo ser converso y que nos da algunos puntos, ¿no?, en su obra. Desde el título mismo de El Quijote de la Mancha, la palabra mancha no solo podía hacer referencia a la región de España, sino al hecho de la mácula, es decir, la marca del pecado o del hereje, o la marca del judaísmo. Pero bueno, esas son hipótesis que se manejan en algún lugar. Muy bien. Bueno, es muy interesante la historia de Cervantes. Aquí nada más recordar un momento, la batalla de Lepanto, ¿no?, donde él queda con la mano, pues vamos a decir, como engarrotada. Algunos pensaban que se le habían cortado, ¿no? Queda mal de la mano y bueno, esto hace que tenga que retirarse con el tiempo de las armas y dedicarse precisamente a la literatura. Un dato también muy relevante en su vida es el hecho de haber estado por algunos años cautivo en Argel, una parte del norte de África, y que bueno, su familia tuvo que pagar para rescatarlo. Aquí en Argel se daba un fenómeno bastante particular. Quien controlaba esta cuestión eran los moros, ¿sí?, sobre todo bueno, los otomanos, y muchos cristianos, para salvarse de este cautiverio, se convirtieron en musulmanes, y luego ellos mismos también tenían cautivos cristianos. Entonces esta cuestión en aquel momento pues, nos hace ver cómo hay una movilidad ahí. Si para salvar la vida tengo que ser cristiano, me convierto. Si para salvar la vida me hago musulmán, lo hago, ¿no? Entonces hay que pensar hasta dónde está esta cuestión de la fe, ¿no? Por lo menos en aquel tiempo. Bien, bueno, aquí no nos vamos a centrar en el Quijote, vamos a ver unos ejemplos simplemente de otras partes donde puede aparecer esta cuestión del linaje, de la nobleza, ¿sí? Y es precisamente en algunas de sus novelas ejemplares. No sé si hayan escuchado sobre ellas, si las hayan leído. El Quijote es el más famoso de su obra, pero las novelas ejemplares surgen antes y son bastante peculiares, ¿no? Ejemplares porque nos tratan de dar un ejemplo, una pauta para la vida. En este caso, hasta vamos a decir que es una parte ética en Cervantes. Y bueno, quiero hablar simplemente, para ir cerrando, de 4 novelas. La primera es El licenciado Vidriera, que trata de un muchacho que es acogido por otros 2 nobles y gracias a ellos es educado, tanto así que pasa de ese estrato bajo a ser ya un colegial, alguien pues de mayor peso en la sociedad. Un día este licenciado Vidriera tiene la mala fortuna de que una mujer se enamora de él, a él no le gusta la mujer, le hace el feo y ella decide darle una pócima para enamorarlo. La cuestión acá es que la pócima no lo enamora, sino que lo trastorna, se vuelve loco. Ese licenciado Vidriera, porque él empieza a pensar que está hecho de vidrio. Entonces ya no quiere salir, ya tiene cuidado de todo, con la gente, con los espacios, porque él piensa que se va a romper en cualquier momento. Todos le empiezan a hacer burla alrededor
y él comienza a contestarles. ¿Y qué es lo que pasa acá? Vemos que a través de la locura de este personaje aparece la verdad siempre, porque él, cuando se le pregunta algo, responde de manera muy ingeniosa, de manera retórica y de manera verdadera. Siempre habla de la verdad, la verdad. Este es un tema recurrente en la locura cuando se estudia este fenómeno, ¿no? El loco es al que se le permite decir la verdad en la sociedad y quien no tiene consecuencias, porque el loco no va a terminar en la hoguera, está loco, ¿sí? Sin embargo se encarga de decirle sus cosas a todos los demás. Entonces vemos cómo esta locura podría ser interpretada, ¿no?, como un elemento ajeno a la nobleza, ¿sí? Porque uno de los elementos más importantes que nos habla de la nobleza, junto con la hermosura, junto con la inteligencia, será la discreción. A lo largo de estas novelas y a lo largo del Quijote se habla de que las personas nobles son muy discretas, ¿sí? Y si se dan cuenta, es un tópico que se maneja en muchas partes. O sea, el secreto de familia, ¿no? Ser discreto constantemente. Pues bueno, el licenciado Vidriera, que estaba acercándose a formar parte de estas élites, al caer en su locura, cae en la indiscreción. Y a lo mejor puede ser una señal de cómo regresa a su estrato original. Cuando pasa la locura, regresa a la discreción. Él sigue siendo ingenioso, sigue siendo alguien que contesta de manera muy racional a todo, pero ya lo hace en privado, ya no anda diciéndole a todos sus verdades en la calle. Y dice, bueno, si quieres saber algo sobre ti o lo que pienso de eso, vamos a mi casa y ahí te lo digo, ¿no? Pero ya no en la calle. Y bueno, así cierra la novela, con este regreso del personaje a ser nuevamente discreto. Bien, otra de las novelas de Cervantes se llama La fuerza de la sangre. Y bueno, en ella se nos relata acerca de un episodio en el que una muchacha muy hermosa regresa con su familia, andan por ahí en Toledo, van de regreso a su casa y se encuentran con un grupo de muchachos. A uno de ellos le gusta la chica y bueno, decide robársela. Se la roba, ella cae en el desmayo. Cuando recupera la conciencia, pues ella se da cuenta de que ha sido ultrajada. Está en las tinieblas, apenas se reconoce el cuarto, pero con lo poco que puede ver, pues va guardando todo en su memoria. El tipo este que abusó de ella regresa, ella trata de no verlo, de no reconocerlo y decirle simplemente, oye, ya sabemos lo que pasó, me deshonraste, así que ya no valgo lo mismo para la sociedad, simplemente déjame en la iglesia más cercana, en la catedral, yo no te he visto, no reconozco dónde estoy, y ahí que pare todo. Bueno, él así lo hace, va y la avienta ahí en la catedral, ella logra llegar con sus padres, cuenta todo y es aceptada por su padre, por su madre, pero bueno, hay consecuencias, hay un embarazo y bueno, de ahí se tiene que esconder esta cuestión del embarazo. Se va a otra región, cuando ella regresa, pues resulta que ya tienen ahí pues, a un sobrino, ¿no? ¿Sí? El sobrino crece y ahí como por los 7 años más o menos, bueno, para esto que había cometido la violación, se va de Toledo, anda por Italia y un día este niño de 7 años tiene un accidente en una carrera de caballos, se mete entre los caballos, sale muy mal herido y un señor, un don, un caballero,
ve al niño y reconoce en el niño pues, a su familia. O sea, ahí está la fuerza de la sangre que lo llama. Dice, bueno, este niño es muy hermoso y se ve que es gallardo, elegante. O sea, según este discurso, la nobleza se mira inmediatamente. Así que decide llevarlo a su casa, llevar a la familia también y darle atención. Cuando llega la mamá a la casa esta, reconoce el cuarto donde ocurrió la violación y bueno, termina contando también todo a la familia. La familia hace que el individuo este regrese de Italia y le dicen que le han preparado una boda, que ya le tienen escogida a alguien. Hay un momento donde, bueno, es muy gracioso en realidad, la escritura de Cervantes, donde primero le presentan un cuadro de una chica que a él no le gusta y son páginas y páginas para decir que está fea, ¿no? O sea, es parte de la retórica de Cervantes. Ya después se da cuenta de que no, que es otra persona y pues la ve y nuevamente queda enamorada. Lo curioso acá es que, según el relato de Cervantes, cuando la chica ve al chico que la violó, queda profundamente enamorada por lo guapo que es. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede ser ahí? La ironía de que reconoce a un noble, ¿no? O sea, la ironía también de que si se casan, pues este pecado, la violación, queda anulado. Y así pasa, ellos se casan y todo como si nada. ¿Sí? O sea, fue más fuerte la fuerza de la sangre, ¿sí?, que viene a dar legitimidad al niño a través de un matrimonio legítimo. Una de las primeras cosas que encontramos en las probanzas de sangre es la cuestión de tal persona es hijo legítimo y de legítimo matrimonio. ¿Sí? Entonces, bueno, así cierra esa novela. La ilustre fregona es otro ejemplo, ¿sí?, de una historia en la que se nos habla de la belleza de una mujer. Una mujer que aparece en la novela gracias a que dos amigos, Carriazo y Avendaño, quieren aventuras. Llegan a un mesón y bueno, ellos son de origen noble, prometieron irse a estudiar, pero no, quieren irse a ser pescadores de atún. En el camino es cuando llegan al mesón y Avendaño queda profundamente enamorado de esta ilustre fregona, que le decían fregona porque fregaba pisos. ¿Sí? Y otros decían que era ilustre porque no fregaba pisos, sino que fregaba plata. Y otros decían, no, es que es ilustre por lo hermosa que es. El chiste es que ya veremos que ni fregaba ella, ¿no? Se dedicaba a otra cuestión. ¿Sí? Bueno, en estas aventuras de estos individuos, nos damos cuenta de que la ilustre fregona resulta ser, al final de todo, la hija de una huésped antigua de 15 años, bueno, 15 años atrás, una huésped llegó allí, iba camino también a Toledo, iba enferma y bueno, acude al mesón y en el mesón da luz. Pide a los dueños del mesón que no digan nada acerca de este nacimiento y que por favor cuiden de la niña por 2 años, en lo que ella decide qué hacer, ya que la ilustre fregona pues fue también producto de una violación. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a saber que es producto de la violación? Pues resulta ser que de estos 2 amigos llegan a buscar a sus padres, 2 personas nobles, y cuando ven ellos a la fregona, uno reconoce prácticamente a
a esta persona que violó. ¿Sí? Y él ya sabía que había todo un juego de señas, de papiros, de cadenas, por los cuales se podía llegar a la verdad. Él tenía que mostrar la mitad de un papiro que el dueño del mesón tenía, y esta era la señal que aquella persona que iba a llegar por la niña daría cuando fuera su momento. Bueno, aquí cuál es la cuestión, que todo se remedia nuevamente por esta cuestión de el matrimonio legítimo. Al final, la ilustre fregona termina casada con Avendaño. Carriazo, el amigo que iba con Avendaño, resulta que es el medio hermano de la ilustre fregona, se casa con otra persona, en fin. ¿Qué es lo que vemos acá? Que la hermosura, la delicadeza y también esta cuestión de la discreción están presentes en el personaje de la fregona y son tan reconocibles que toda la gente por eso pensaban que ella no tenía nada que ver con ese mundo en el que se desarrollaba, sino que su lugar era otro, y la novela nos lo viene a confirmar nuevamente. Y una cosa casi igual va a ocurrir en la novela La Gitanilla, donde pues aparece este personaje que es una gitana, en este contexto en el que los gitanos son siempre tomados como ladrones, nacieron de ladrones, serán ladrones, toda su naturaleza incita al hurto, ¿no? Hay que desconfiar de ellos. Pero bueno, hay una gitanilla que llama la atención de todos están enamorados de ella, de sus facciones, incluso de su barba partida. Dicen que es un lugar en el que uno cae eternamente enamorado. En fin, o sea, la retórica ahí también es bastante exagerada. Una persona noble le promete amor, le dice que él tiene con qué sostenerla, le promete riquezas, y ella pues menciona: a mí siempre me prometen riquezas, vamos a hacer otra cosa, para que yo te crea, tú te tienes que ir 2 años conmigo a vivir como gitano, llevar la misma vida. Él así lo hace, pero bueno, es una persona muy celosa, y por celos termina en un argüende en el que es encarcelado, y una corregidora entra en esta historia. ¿Cuál va a ser el resultado? Que bueno, la gitanilla tenía una abuela, que es la que la educó en sus artes de la adivinanza y del baile, pero todos nuevamente sospechan que ese no es su lugar. ¿Sí? Ella tiene que pertenecer a otro estrato. La novela no lo confirma. Resulta ser que la gitanilla es una niña robada hace años a esta corregidora. O sea, nuevamente se cierra esta cuestión, ¿no? La persona regresa al lugar que le pertenece dentro de los estratos altos de la sociedad, pero es algo que ya se veía, que ya estaba presente. O sea, algo que viene de esta pureza de sangre, ¿no?, de la que yo hago investigación. Y bueno, las señales de la nobleza que aparecen constantemente en estas novelas son la discreción, el valor, la hermosura y el recato. Van a estar una y otra vez configurando a los personajes, ¿sí? Son muestras de la nobleza, una nobleza que en el caso de mi investigación está vinculada con esta cuestión de la pureza de la sangre. O sea, aquel que es cristiano viejo también es discreto. Aquel que es cristiano viejo también de alguna forma es hermoso, porque incluso hasta en los papeles
llegan a aparecer con esos adjetivos. Y bueno, con esto cierro. O sea, la literatura, en este caso, en mi investigación, me está sirviendo para tener una fuente más, ¿no?, dentro de estas fuentes que de repente son muy institucionales, muy religiosas, o que atañen simplemente al ámbito de lo civil. O sea, la literatura puede darnos un enfoque, ¿no?, y demostrarnos cómo es que el lenguaje de una época se aglutina y conforma los límites del discurso, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi cuenta. Muchas gracias.